¿Sí? ¿O no todavía? ¿Alguien se acuerda? ¿Me escuchan, chicos? ¿O están, o los he perdido? ¿O se conectaron y se fueron? Creo que no, profe. Me parece que no. El Bueno, 2 no no. me parece, pero. O sea, el No, creo uno que sí. hicimos el uno nomás. El uno nada Claro. más. Bueno, no hay problema. Entonces, no lo han visto todavía en teoría, así que bueno, vamos a dar una repasadita. Empezamos con líneas, vemos en forma rápida el ejercicio 1 y avanzamos, ¿sí? Bien, lo que tenemos en el ejercicio 1 lo repasamos, y lo vieron, lo repasamos. Tenemos que calcular la sección de una línea aérea, ¿sí? Estamos trabajando en corriente continua, ¿sí? Tenemos la figura de la línea, fíjense cómo representamos la línea, ¿sí? Generalmente se utilizan diagramas unifilares, ¿sí? Independientemente de que sean líneas monofásicas o trifásicas, uno para representarla utiliza diagramas unifilares. ¿Qué significa eso? Que estamos mostrando solamente, fíjense, estamos mostrando un conductor, ¿sí? Fíjense que tenemos un conductor que sería la línea, todo esto es la línea, ¿sí? Todo esto es la línea. Independientemente, uno tiene que saber, bueno, acá sabemos que es una línea de corriente continua. Y después vamos mostrando los consumos, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos toda esta línea que tiene una longitud de 50 más 40 más 30 más 30 más 30, ¿sí? Sería la longitud total de la línea. Pero en distintos puntos tenemos alimentaciones, ¿sí? Si esto fuera una línea de distribución de corriente alterna en un barrio, este sería, supónganse, el transformador de distribución, ¿sí? Y estos serían a lo mejor la mitad de la cuadra, el consumo de una vivienda, el consumo de otra vivienda, ¿sí? Acá tendríamos otro consumo y otro consumo. ¿Sí? Por eso es una forma de representar, es un diagrama donde mostramos un solo conductor, pero en realidad ustedes saben que no es un conductor, ¿sí? Es un diagrama unifilar. Nosotros las líneas las vamos a representar en un diagrama unifilar, y se representa siempre así. Cuando vemos un diagrama de cualquier tipo de línea, uno generalmente trabaja con los unifilares, ¿sí? Bien, entonces tenemos la caída de tensión máxima no debe ser a 4 voltios. ¿Qué significa eso? Que el último consumidor no debe tener una tensión mayor, una caída de tensión mayor a los 4 voltios. Los consumos, ¿sí? Están indicados en corrientes, las corrientes que están consumiendo. Tenemos 20 amperes, 60 amperes, ¿sí? 40, 20, 20. Y acá tenemos que determinar la sección que hay que darle a la línea, ¿sí? Para que nosotros podamos cumplir el objetivo de los 4 voltios de caída como máximo en el último consumidor, ¿sí? Recuerden que la resistencia era ρ por L sobre S. Mientras mayor sea la longitud, mayor resistencia vamos a tener una mayor caída. Y acá tenemos dos opciones. Tenemos una línea, si la construimos en cobre, sí, vamos a tener una determinada sección, y también ver cuál sería la sección si lo construimos en aluminio. Tenemos los valores del ρ del cobre, ¿sí? Lo calculamos 1 sobre 56, ¿sí? Esto es Ohm milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? Es decir, los valores de la resistencia propia que tendría, ¿sí? la resistencia propia que tendría el cobre, ¿sí? La cantidad de ohm,
una sección de 1 milímetro cuadrado y una longitud de 1 metro, ¿sí? Sería el valor de resistencia propia del cobre. Lo mismo sucede con el aluminio, que tenemos 1/36, esto va a dar un valor, ohm, ¿sí? Por cada milímetro cuadrado de sección y por cada metro de longitud. Suponer temperatura media anual de 40, ¿por qué? Porque sabemos que si varía la temperatura, varían las características, ¿sí? De la resistencia, ¿sí? La capacidad de manejar corriente de los conductores, ¿sí? Bueno, entonces vamos a verlo rápidamente, volvemos a hacer nuestro diagrama, acá hemos vuelto a repetir la línea, los 50 metros, el primer consumidor, los 40, los 30, y los distintos consumos. Y sabemos que la sección, ¿sí? Tenemos, esto ya lo van a ver en teoría, ¿sí? Cómo llegamos a la fórmula del cálculo de la sección, ¿sí? Donde después van a ver que de dónde aparece el 2, ¿sí? Esto es un análisis teniendo en cuenta la resistencia de los conductores, ¿sí? Y sabemos que hay 2 conductores, por eso aparece 2 ρ por L sobre S, bueno, y se calcula la caída de tensión y en definitiva llegamos a la fórmula de la línea, ¿sí? La fórmula de la sección, que sería la que tenemos acá, sería nuestra sección, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Las corrientes por las longitudes. Esto es la sumatoria de las corrientes por las longitudes, ¿sí? Sería como si fuesen, si lo vemos mecánicamente, sería los brazos de palanca, fíjense, corriente por longitud, pero es una analogía mecánica, ¿no? No es que sea así, ¿no? Pero en alguna bibliografía pueden encontrar como que se hace esa comparación, ¿verdad? Bueno, entonces acá es muy sencillo, nosotros disponemos de los datos, disponemos de nuestro primer tramo es 50 metros, así que podemos, vamos a ir viendo, tenemos nuestros 50 metros por los 20 amperes, ¿sí? Que los tenemos acá, 50 metros por 20 amperes. Después tenemos la longitud del consumo de 60 amperes, va a ser 50, 40 metros, tenemos los 90 metros por los 60 amperes. Luego vamos a tener la otra longitud, va a ser 50 más 40 más 30, ¿sí? Por 40 amperes, que serían 120 metros por los 40 amperes de consumos que tenemos, ¿sí? Y luego vamos a tener el consumo de 2 amperes, vamos a tener el consumo de 2 amperes, que tenemos que sumarles 30 metros más 2 amperes, que serían los 150 metros, ¿sí? Perdón, 20 amperes. 150 metros, 20 amperes, y por último, la longitud final de la línea, que es la zona más comprometida respecto de caídas de tensión, vamos a tener 180 metros por 20 amperes, ¿sí? Si nosotros trabajamos, vamos a tener directamente el producto y nos va a dar, aguarden un segundo que vamos a ingresar. Bien. Bueno, entonces ya disponemos de la cantidad de amperes en función de los metros que tenemos de la longitud de la línea, ¿sí? Tenemos los 17.800, vamos a ir limpiando un poco, ¿sí? Tenemos que plantear directamente la fórmula para calcular la sección, donde tenemos el ρ del cobre, habíamos dicho 1/56 o milímetro cuadrado sobre metro. Este delta U es el dato, ese delta U en este caso es el dato. ¿Qué pasa si hay una línea que no tengo el dato? Bueno,
existen normas, sobre todo cuando hablamos de líneas para alimentaciones domiciliarias, alimentaciones industriales, donde tenemos ya fijado valores que no podemos sobrepasar, ¿sí? Esos valores pueden ser un 5% o un 10%, como mucho, no más de eso. ¿Por qué? Porque los consumidores, o sea, los distintos elementos pueden llegar a tener problemas si tenemos caídas de tensión, y también pueden llegar a tener problemas si tenemos sobretensión. Entonces, la tensión de alimentación puede variar en un rango, más o menos 5%, por ejemplo, ¿sí? Todo eso está normalizado. ¿Por qué? Porque una baja tensión me puede dañar motores, por ejemplo, y una suba de tensión también. Los equipos electrónicos también pueden sufrir si tenemos una caída de tensión, y también pueden ser dañados si tenemos una sobretensión. Entonces eso está reglamentado, e incluso se puede medir en forma continua y poder determinar la calidad del suministro. Si hablamos de energía eléctrica industrial, podemos saber cuál es la cantidad, cómo es el servicio, ¿sí? que estamos recibiendo. Bien. Continuamos. Entonces, esto es muy sencillo, reemplazamos y me da una sección de 158 milímetros cuadrados, ¿sí? Y acá tenemos que buscar catálogos, ¿sí? Tenemos tablas, donde tenemos que ver cuál es la sección que se aproxima más, la sección comercial que se aproxima más a estos 158 milímetros cuadrados, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a comprar un conductor de 158 milímetros cuadrados, no lo vamos a conseguir, ¿sí? Entonces tenemos que buscar en un catálogo. Ustedes tienen la cátedra, tenemos tablas donde ustedes pueden encontrar cuál es la sección comercial mayor, un poquito más grande, de forma a estar del lado de la seguridad, ¿sí? Y en este caso sería 185 milímetros cuadrados. ¿Y qué tenemos que ver? Tenemos que ver la corriente máxima que soporta ese conductor. ¿Sí? Que estos también son datos del fabricante, son datos del catálogo. Según esto que tenemos acá y según las tablas, que bueno, yo no las tengo abiertas, pero ustedes pueden abrir esas tablas y fijarse. Para un conductor de cobre unipolar, ¿sí? Tenemos la sección comercial sería 185 y la corriente admisible sería 290 amperes, ¿sí? Pero acá nosotros tenemos que hacer una verificación, tenemos que verificar cuál es nuestra corriente máxima. Fíjense, nuestra corriente máxima van a ser 60 y 40, tenemos 100, 120, 140, 160 amperes. Esa es nuestra corriente máxima. Quiere decir que nosotros tenemos que verificar que este valor de corriente máxima, este valor que tenemos acá, estos 160 amperes, que es la corriente real que vamos a tener, sea menor que la corriente máxima admisible, ¿sí? Del conductor, ¿sí? De acuerdo a lo que especifica el fabricante. Quiere decir que este conductor estaría perfecto, este conductor estaría bien, ¿sí? Verifiquen ustedes si en realidad se consigue esa sección, ¿sí? Yo entiendo que es la correcta, ¿sí? Pero llegado al caso, supónganse que no existiera esa sección y existiera directamente los 200, y se irían a los 200, ¿por qué? Porque no pueden poner una sección menor. Acá no es un problema de corriente, acá ustedes cuando calculan una línea tienen que ver que podemos tener dos problemas. O un problema de capacidad de corriente, ¿sí? O un problema de caída de tensión. Acá supónganse que a lo mejor tenemos una sección de 150, y vemos la capacidad de corriente y estamos bien, puede soportar los 160 amperes. Pero ¿qué pasa? Si colocamos 150, la caída de tensión va a ser más de 4 voltios, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que podemos tener un problema por capacidad de corriente o por caída de tensión. Acá nuestro problema es la caída de tensión, ¿sí? Lo pueden
verificar ustedes, tomar un catálogo. Yo no tengo abiertas las tablas, ¿sí? ¿A dónde estarían esas tablas? ¿Cómo? ¿A dónde estarían esas tablas? Debería haberla subido el ingeniero Fara, debería estar con los apuntes. Yo no he visto si están, pero si no están, ahora cuando tengan con el ingeniero Fara, yo entiendo que están. Ahora no vamos a perder tiempo en buscarlas. Si ustedes pueden, búsquenlas. Pero si no están, le decimos al ingeniero que las suba, debería estar con todo el material disponible de la cátedra. Son importantes, es más, esas tablas sin supónganse que no están en el material de la cátedra, ustedes toman un catálogo de conductores y van a encontrar toda esa información. No es una información que no esté disponible, si eso está disponible. Pero la cátedra ha armado unas tablas con los valores que más utilizamos en los ejercicios, ¿sí? Así que si tienen un tiempito, si alguno tiene un tiempo ahora y las quiere buscar, y si no, bueno, me tomo un tiempito yo, no, lo que pasa es que no los quiero interrumpir, porque buscarlas los voy a interrumpir a ustedes. Pensé que ya las tenían, que el material lo tenía. Igualmente, si no lo tienen, le dicen al ingeniero Fara. Igual, si quieren dar una miradita a ver si están, van a encontrarlas. Si no están, las tenemos que subir. Son fundamentales, si bien no serían esenciales, que ese material está disponible en cualquier lado, pero sí tenemos que disponer de toda esa información para poder resolver esto, ¿sí? Si no, no lo podemos resolver, porque esta corriente máxima, esta corriente admisible, es una corriente que sale de un catálogo, ¿sí? De un catálogo, de un fabricante. ¿Qué puede pasar? Supónganse, podemos tener un fabricante que declara que para una sección de 185 milímetros cuadrados, su conductor pues, es capaz de soportar una corriente de 285 amperes, ¿sí? Y otro que es capaz de soportar una corriente de 290 amperes. Pero son valores muy similares. Algunos fabricantes, bueno, puede ser que por sus ensayos, o por alguna decisión, trabajen un poquito más del lado de la seguridad y a lo mejor siempre están, no está bien lo que estoy diciendo, no es del lado de la seguridad. Son valores que oscilan y cualquiera de los valores, supónganse que un fabricante declara 295, también es un valor seguro porque está declarado, están verificados, ¿sí? Así que, pero sí tenemos que trabajar con información de los fabricantes, ¿sí? Y es importante, y esto es importante en todo, no solamente en el cálculo de líneas, en todo lo que hace el trabajo como ingeniero. En muchas situaciones ustedes van a tener que verificar, van a tener que elegir equipos, bombas, distintos tipos de equipos. Y es muy importante que ustedes, obviamente que ustedes van a tener la teoría, van a tener las herramientas necesarias para poder hacer sus cálculos y hacer sus verificaciones, pero es muy importante que estén relacionados, que sepan lo que hay en el mercado, ¿sí? Y que vean las características de ese equipo, de esos equipos que ustedes van a seleccionar, de acuerdo a lo que hay en el mercado, ¿sí? Porque tal vez si nos manejamos con información teórica, estamos con cosas o manejamos variables que después en el mercado o son son mucho mejores o tienen características menores de las que uno está viendo en un folleto, o en un libro, o en la teoría. Entonces, el ingeniero siempre tiene que estar mirando lo que pasa o lo que dispone, ¿sí? Ustedes van a tener distintas situaciones en su vida profesional y van a tener que tomar decisiones y sí, son muy importantes las partes teóricas, los libros, todo eso es muy importante, pero la realidad es lo que ustedes van a encontrar en el mercado, ¿sí? Lo mismo que que los estudios, ¿sí? A ver, aguárdenme un segundo.
Estoy de vuelta. Disculpen que justo estaban intentando ingresar a mi casa las personas y bueno, no había nadie que abriera, así que las mascotas estaban avisando. Bueno, entonces, como les decía, chicos, es importante, por ejemplo, los estudios que hacen, van a estudiar transformadores, motores, y vamos a ver una serie de cosas teóricas, circuitos equivalentes, pero no tienen que perder de vista la máquina. ¿Sí? No tenemos que perder de vista la máquina, que es que realmente lo que nos vamos a encontrar, lo que nos encontraríamos como ingenieros que estamos en la industria. ¿Sí? Bueno, entonces estos valores salen, ¿sí? Estos 290 salen de un fabricante. Un fabricante declaró que puede manejar una corriente de 290 amperes a una determinada temperatura. ¿Sí? A una determinada temperatura. ¿Y a qué temperatura generalmente son esas declaraciones, esos valores garantizados? Y estamos trabajando generalmente a 40 grados, ¿sí? Pero puede ser que nosotros tengamos otras temperaturas, entonces tenemos que utilizar factores de corrección. ¿Por qué? Porque el fabricante toma una temperatura que es la que exige la norma, ¿sí? Y hace sus ensayos y hace la declaración de la capacidad, en este caso, del conductor. Pasa lo mismo en todas las máquinas, ¿no? Tenemos que saber las condiciones del ensayo, cómo se hizo el ensayo, y después tenemos que llevarnos a nuestra realidad, ¿sí? Puede pasar que ustedes estén seleccionando una bomba que diga que tiene determinada capacidad, bueno, pero con un determinado fluido y ese fluido a una determinada temperatura. Si la temperatura varió notablemente, obviamente que esos datos garantizados van a ser diferentes. Y ahí está la función del ingeniero. Para eso estamos nosotros, para poder tomar esas decisiones y decir, no, necesitamos un equipo de mayor capacidad o de menor capacidad por estas situaciones que a veces nos favorecen y a veces son contraproducentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una línea en alta montaña y a mí me favorece desde el punto de vista de la temperatura, me favorece, ¿sí? Porque los conductores van a poder soportar corrientes mayores. ¿Por qué? Porque las bajas temperaturas de alta montaña van a colaborar para que yo pueda manejar mayor corriente. Pero a su vez voy a tener otro problema. Voy a tener acumulación de hielo, entonces a lo mejor voy a tener que pensar en la parte estructural de la línea, pero no por una cuestión eléctrica, ¿sí? Sino por una cuestión de que voy a tener acumulación de hielo y esa línea se puede llegar a dañar si yo pongo un conductor muy finito. Entonces ahí empiezan las variaciones que, bueno, voy a tener que hacer un conductor con un hilo de acero para que soporte esa carga de acumulación de hielo sobre el conductor. Son ejemplos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que a veces no figuran en los catálogos, pero sí el ingeniero tiene que darse cuenta. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos que hay una relación entre la sección del aluminio y la sección del cobre, que esto también lo van a ver en forma detallada en la parte teórica. Y lo interesante es ver que nosotros con aluminio, si hacemos el conductor, la línea de aluminio, tenemos una sección, sí, que es mayor a si fuera de cobre, ¿sí? La sección es mayor. Bueno, y acá, bueno, empiezan a jugar un poco la parte económica, tal vez esta sección de aluminio sea más económica que esta sección en cobre, ¿sí? Y bueno, y hay que analizar muchos factores para tomar la decisión si utilizamos el aluminio o el cobre. Bueno, el tema de la seguridad, lamentablemente, los valores de reventa. Hoy por hoy es muy normal que nosotros perdamos líneas. Si son líneas de cobre, perdamos la línea y lamentablemente por inseguridad, ¿no? El valor del cobre es muy alto, entonces eso hace que sean muy tentadoras las líneas para la gente que es amante de lo ajeno, y entonces, bueno, entran a jugar otras cosas que, bueno, nosotros desde el punto de vista técnico vamos a decir que la sección del aluminio podemos asegurar que va a ser una sección mayor. Y después hay otras decisiones cuando uno va a hacer una línea, ¿sí? Cuando uno va a hacer una línea, bueno, nos vamos a inclinar por el aluminio, por un montón de cosas que, además de lo técnico, ¿no? Bueno, acá la corriente del que puede soportar el aluminio es acá.
¿de dónde sale esto? Esto es importante. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros acá tenemos, fíjense, nosotros estamos hablando de una corriente de aluminio que es el 80% de la corriente del cobre. Bueno, esto es así. Esto en los catálogos, normalmente los catálogos ustedes van a tener conductores de cobre, ¿sí? Van a ser conductores de cobre. La capacidad de corriente de un conductor de aluminio es el 80% de la capacidad de corriente de un conductor de cobre, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una sección de 246, seguramente vamos a ir a 250, la sección o 250, y veríamos la capacidad de corriente en cobre, ¿sí? Y esa capacidad de corriente es el 80%, ¿sí? Quiere decir que si nosotros tenemos por catálogo una capacidad de corriente de 340 amperes, estos 340 amperes que están acá, ¿sí? Estos 340 que nosotros vemos acá, esto ha salido de un catálogo, pero es para el cobre, para una determinada sección de cobre. Entonces tenemos que es 0,8 por 340 y nos da 272 amperes, ¿sí? Bueno, estamos extremadamente sobredimensionados. Fíjense que podemos soportar 272 amperes, ¿sí? Y nosotros teníamos una corriente máxima de 160 amperes. Entonces acá vamos a adoptar una sección de 240, debemos haber estado en una de 260, 265. Vamos a adoptar una sección de 240 milímetros en cobre, ¿sí? Y si hacemos el cálculo de corriente, vamos a tener una corriente admisible de 272 amperes. ¿De dónde salió esto? Bueno, esta sección de 240, la hemos adoptado. Fíjense que nosotros nos dio una sección mínima de 246. Si íbamos a la mayor, que tendríamos que ver en el catálogo, íbamos a estar muy sobredimensionados en lo que hace a corriente, ¿sí? Entonces, acá por una cuestión económica, en lugar de 246, que tendríamos que pasar a 265, a 270 o a 300 a veces, depende del fabricante, nos quedamos con 240. Pero, nosotros, ¿qué deberíamos hacer ahora? Volver a verificar nuestra caída de tensión. Y nuestra caída de tensión no va a ser los 4 voltios que teníamos como máximo, va a ser un poquito mayor, ¿sí? Va a ser muy pequeño. Entonces, ahí no tendríamos problema, y usamos estos 240 milímetros cuadrados. Esto es muy importante sobre todo en la realidad, obviamente que es muy importante, que en la vida profesional es muy importante tomar estas decisiones, pero también es importante para ustedes en los exámenes, ¿sí? Acá los exámenes se pueden llegar a prestar a tener 2 soluciones, ¿me entienden? Porque alguien puede decir, elegí 240, me dio 246, voy al catálogo, no voy a usar una menor, no voy a usar 240, porque el ingeniero dijo que teníamos que ir a la mayor, ¿sí? Y bueno, estrictamente, supónganse que la mayor pase a los 300, ¿sí? Y estrictamente no está mal. ¿Por qué? Porque si yo uso 240 en lugar de 246, voy a tener a lo mejor una caída de tensión de 4,1 voltios. Y ustedes me van a decir, no, pero la máxima era 4 voltios, ¿sí? Entonces, si uno está corrigiendo ese examen, no estaría para ponerlo mal, no está mal, es estrictamente lo técnico, es estrictamente lo que estamos hablando. Pero ahora fíjense, si el costo de esa línea se aumenta un 35%, y estamos hablando de valores importantes, entonces ahí es otro análisis. Fíjense que acá hay algo que está escrito, fíjense que acá el ingeniero Corbacho, cuando ha realizado esto, acá hay algo que ha colocado por cuestiones económicas, ¿sí? Adoptamos 240 por cuestiones económicas, ¿sí? Pero
Pero esto adoptar 240, adoptar algo menor por cuestiones económicas, tiene que ir acompañado de una justificación. Tiene que ir acompañado de una justificación. ¿Cómo justificamos esto de 240? ¿Cómo hacemos para justificar esto que dice cuestiones económicas? Bueno, vamos a tener que con estos 240, ¿sí? Con estos 240, vamos a tener que verificar cuál es la caída que nosotros tenemos. Es decir, vamos a venir a esta fórmula, vamos a venir acá a nuestra fórmula, ¿sí? Y vamos a calcular delta U. Calculamos delta U con una sección de 240 y con el ρ correspondiente al aluminio. Y ese delta U, supónganse que les dé 4,1, 4,2, no sé, habría que calcularlo, lo podrían calcular, si alguien quiere lo calcula. Y entonces ustedes justifican su decisión, donde hablamos de cuestiones económicas, ¿sí? Ustedes pueden justificar esa decisión, no hace falta que lo hagan en un examen, no estoy hablando para justificarlo en un examen, no, pero sí estoy pensando cuando nosotros tomamos decisiones, en nuestra vida como profesional. El ingeniero va a estar tomando decisiones continuamente, depende de la especialidad, bueno, vamos a estar en distintas posiciones donde tomamos decisiones, ¿sí? Estamos en distintas, en la rama que sea, vamos a estar tomando decisiones. Entonces, no podemos dejarlo sin justificar. Acá, bueno, por cuestiones económicas, vemos que con 240 voltios, con 240 milímetros cuadrados de sección, tenemos una caída de 4,1 voltios, 4,12 voltios, no sé. Y es un valor muy cercano a los 4 voltios pedido por el requerimiento técnico que nos había solicitado esta línea, ¿sí? No sé si fui claro. Esto está bien, pero cuidado que en un examen, si ustedes hubiesen ido para el lado, en lugar de poner los 240, si hubieran ido a 300, y no está mal, pero el ingeniero tiene que ver todo, tenemos que ver acá cómo influye la parte económica, ¿sí? Bueno, a ver si me aguardan un segundo, voy a ver si está. A ver, le puse un mensaje al ingeniero Fara a ver si había subido las tablas, pero no me ha contestado. Aguárdenme un segundito, por favor. Mientras tanto, si ustedes no se quieren, primero, si no están dormidos, si me están escuchando y quieren calcular cuál sería la caída utilizando 240 y un conductor de aluminio, pueden hacerlos mientras yo verifico el tema de las tablas. Aguárdenme, no van a hacerlo. Yo las busqué y no las encontré. ¿Las encontró? No las encontré. Ah, no están. Bueno. Yo busqué, no apunte, tampoco la encontré. No están. Bueno, a ver, aguárdenme un Profe. segundito entonces. Sí. Profe, le hago una consulta. Yo lo verifiqué y me da 4,12. ¿Y cuándo debería de considerar que no sería aceptable? O sea, no deberíamos adoptar esa sección. Cuando me dé, no sé. Y mirá, si te piden 4 voltios, si hay uno normalmente, ¿cómo trabaja? Trabaja por especificaciones técnicas. Por ejemplo, un determinado cliente tiene su departamento de ingeniería, hace ciertas especificaciones técnicas donde pones valores máximos admisibles. Yo voy a dar un ejemplo general, no voy a hablar de la línea esta en particular. Un concepto general. Cuando uno tiene una especificación técnica, ¿sí? Les digo porque a mí me ha pasado muchas veces que he tenido que discutir este tipo de cosas, y la especificación técnica está para cumplirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un contrato de por medio. Entonces, si a mí el requerimiento del que solicitó, del cliente, me dice 4 voltios,
y yo no puedo ir con 4,12, porque llegado a un litigio yo no estoy cumpliendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El que hizo la especificación técnica es un ingeniero también, entonces hablemos de un equipo importante, donde están en juego sumas importantes y los juicios que pueden haber también son importantes si no cumplimos. Por ejemplo, yo les puedo hablar de energía, yo he trabajado en lo que es energía, en lo que son turbinas, generadores y máquinas muy grandes, bueno, y hay requerimientos que, bueno, vienen desde la especificación técnica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver la parte técnica, juntarme con la parte técnica del cliente, es decir, con el grupo de ingenieros y explicarle, bueno, mira, en este caso yo voy a tener una tensión de 4,12 y voy a tener una caída de tensión de 4,12 y te va a salir tanto. Y mira, yo puedo no superar los 4 voltios, pero te va a salir tanto, ¿sí? Técnicamente 4 voltios o 4,12 no hay problema, no hay problema. Pero si nosotros estamos trabajando con especificaciones técnicas, estamos trabajando con un contrato, no tenemos que asumir que no hay problema. No está mal mandar un correo, ¿sí? Mandar un correíto explicando qué te parece, porque uno termina, son profesionales, son colegas, entonces, mira, ¿qué te parece? Si te lo hago con una sección de 240, te vas a tener 4,12 de caída, y si me voy a 300, no vas a tener los 4 voltios, vas a tener menos, pero el costo va a ser tal. ¿Qué te parece? Y ahí puede aparecer la otra parte, y te puede decir, no, mira, yo necesito, ¿sí? Por tal motivo, bueno. Entonces, si lo llevamos a línea, yo te diría que no hay problema, una caída de tensión entre 4 y 4,12 no hay problema. Ahora, si vos me decís entre 4 y 12 voltios de caída, sí tenemos problemas, ¿sí? Pero esto es conceptual, es más que nada conceptual. Acá yo te diría no hay problema. Pero no tenemos que acostumbrarnos a pensar o asumir cosas, que no va a pasar nada o no hay problema, porque ahí es donde realmente aparecen los problemas, ¿sí? A mí me pasó con unos equipos para medicinas y en una instalación de una clínica nueva acá en Mendoza, donde me pedían una resistencia de puesta a tierra extremadamente baja, donde encima la zona era bastante conseguida, era muy difícil conseguir por las características del terreno. Bueno, y lo planteé porque ese requerimiento, y era necesario ese requerimiento por los equipos que iban a conectar, los equipos que iban a estar conectados necesitaban ese requerimiento. Si yo me hubiese quedado con que no hay problema, sí después está el problema, ¿sí? Entonces, volviendo a tu pregunta, acá en la línea, no te hagas problema que no, acá no, pero conceptualmente hay que hacer los números y decir, estoy un poquito por encima, estoy por debajo, bueno, eso hay que manejarlo, porque si no podemos tener problemas y esos problemas después son difíciles de solucionar, porque si yo hago toda la instalación con esa puesta a tierra, que eran valores mayores a lo que me pedía el cliente, después cuando van a instalar los equipos está ese problema y es mucho más difícil solucionarlo, ¿sí? Bueno, a ver, aguárdenme un segundo que voy a ver si les puedo poner en pantalla lamentablemente no las tenía abiertas, pero aguárdenme un segundito que voy a ver si puedo poner en pantalla. Ya verificaron que se va a 4,12, ya alguien hizo la tarea, así que bueno, aguárdenme un segundo.
Bueno, chicos, ahí estaba viendo y lo tengo en la otra computadora. No los tengo acá y estaba viendo que aparentemente no están subidos. No los tengo acá. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Con los ejercicios. Entonces, ya el ejercicio 1 lo habían visto, lo volvimos a repasar y vamos al ejercicio 2, ¿sí? Acá, bueno, estamos en otra situación, tenemos una línea subterránea, ¿sí? Una línea subterránea bipolar, ¿sí? Donde tenemos 220 voltios, cuidado que seguimos con corriente continua. Caída de tensión, fíjense que acá tenemos otro valor de caída de tensión, 2,5%. Y tenemos que los receptores son lámparas, ¿sí? Son lámparas de 55 vatios, ¿sí? Bueno, tenemos que ver qué secciones tenemos que darle a la línea, ¿sí? Si es una línea de cobre, y también tenemos que recalcularla si es de aluminio. Y acá tenemos una temperatura media anual de 40 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ejercicio. Acá ustedes fíjense que tenemos los datos de la línea, como recién, el sistema, un diagrama unifilar, y acá tenemos el X, serían la lámpara. Si nosotros tendríamos 30 lámparas, 40 lámparas, 20 lámparas y 10 lámparas. Los datos tenemos 220 voltios, una caída máxima de 2,5% y la potencia de cada una de esas lámparas son de 55 vatios, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que verificar, tenemos que ver cuánto es la caída admisible en voltios, ¿sí? La caída admisible en voltios va a ser 5,5 voltios, ¿sí? La caída admisible van a ser los 5,5 voltios, lo calculamos nuestra caída admisible y nos va a dar, acá lo tienen, 5,5 voltios. Quiere decir que yo en el final de la línea no puedo tener una tensión menor a 220 menos 5,5 voltios. ¿Sí? De acuerdo a los requerimientos de esta línea, recuerden que estos son ejercicios, para que practiquen. De ninguna forma estamos hablando de que son situaciones reales, ¿sí? No es una situación real. Este es un ejercicio, este es un caso para poder verificar nuestros conocimientos, pero no significa que esto sea normalmente así. Normalmente, como yo les dije, los valores están entre 5%, más o menos 5%, y a veces un poco más, ¿sí? Bueno, acá tenemos un requerimiento de 2,5. Entonces tenemos nuestro cálculo, es 5,5 voltios, y acá tenemos en cobre, ¿sí? Vamos a calcular, sería 2 ρ, y acá trabajamos con la potencia, que también lo van a ver en la teoría, de dónde llegan a esta fórmula, ¿sí? Cuando trabajamos con la potencia, el producto de la tensión por la corriente, bueno, y llegamos a esta fórmula donde también tenemos que hacer los cálculos, ¿sí? La sumatoria de los productos de los consumos que tenemos por las longitudes. Acá lo hemos encarado, ¿sí? Nosotros tenemos 30 por 30, 40 por 60, 20 por 40 y 10 por 140, ¿sí? Son los metros que tendríamos, ¿sí? Estaríamos con estos productos, ¿sí? Estos brazos de palanca serían, ¿sí? Vamos a, fíjense, esto de dónde sale. Tenemos 30, acá tenemos, se los voy a ir indicando, así vemos de dónde van saliendo, y después ustedes cuando vean la parte teórica van a poder entender bien, pero ahora por lo menos vamos a ver de dónde salen estos productos. Fíjense, acá tenemos la sumatoria de los N por L. Tenemos 30 por 30, ¿sí? Que sería esto que ustedes tienen acá. Después tenemos 40, estos 40 son estos que tenemos acá, y la longitud es 60, fíjense, 30 y 30, 60, que sería esto que tenemos acá,
¿sí? Después tenemos 20 por 60 más 40, que sería 20 por 100, y después tenemos 10 por los 100 más los 40, que sería 10 por 140. Y ahí nos va a dar un número, ¿sí? 6.700, pero ese número nosotros lo necesitamos porque nos pide la fórmula. Serían los 6.700 que ustedes tienen acá, ¿sí? El 2 es parte de la fórmula. El ρ del cobre dijimos que era 1 sobre 56, es lo que estamos indicando acá, el ρ del cobre. El delta U lo habíamos calculado, 5,5 voltios. Y la tensión de la línea, que son los 220 voltios. ¿Sí? Y acá me da una sección de 10,9 milímetros. 10,9 milímetros. Acá también adoptamos también una sección, ¿sí?, de 10 milímetros. Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Fíjense que adoptamos una sección. Tenemos, acá, bueno, lamentablemente no tienen las tablas ustedes para poder seguirlo. Ahora no se hagan problema que después cuando ya vean esto, si tienen duda, lo volvemos a ver. Quiero seguir un poquito avanzando, pero no avanzar tanto de forma que ustedes no entiendan nada, porque si no, no tiene sentido. Vamos a avanzar un poquito y cuando ustedes vean esto en la teoría, si tenemos que volver a los ejercicios y repasar algún ejercicio, lo vamos a hacer, así que no se preocupen porque la idea no es no es que ustedes se queden con dudas. Yo creo que esto lo podemos retomar, no es tan complicado, ¿sí? Bueno, fíjense, nos había dado 10,9 y acá adoptamos 10 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer con esos 10 milímetros? Verificar cuál es la caída, ¿sí? Pero no nos vamos a apurar, vamos a ver que tenemos una corriente de 84 amperes según el fabricante. Y acá nos vamos a encontrar distintas situaciones. Si nosotros estamos trabajando con una línea aérea, estamos con una determinada situación, una determinada temperatura ambiente, ¿sí? ¿Qué pasa si trabajamos con una línea subterránea, ¿sí? Si trabajamos con una línea subterránea, vamos a ver en las tablas también que hay factores de corrección de acuerdo a la temperatura del terreno, ¿sí? Acá se hace mención a la tabla 10, ustedes cuando la dispongan de esa tabla 10, van a ver que acá lo conceptualmente que tenemos que ver, que no es lo mismo una línea aérea, ¿sí? Esa línea aérea no va a ser igual si estamos en alta montaña con temperaturas no más de 15 grados a si estamos haciendo un tendido en La Rioja donde tenemos temperaturas que pueden llegar a más de 45 grados, ¿sí? Entonces, si bien son líneas aéreas, tenemos que tener en cuenta que hay algo en la temperatura que va a hacer que sean diferentes, las características diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la temperatura influye en la resistencia de los conductores y obviamente en la capacidad de corriente de los conductores, ¿sí? Entonces eso conceptualmente lo tenemos que tener en cuenta. Pero por otro lado también va a ser diferente una línea que está subterránea, ¿sí? A una línea aérea, ¿sí? Ya vimos que las líneas aéreas también pueden ser distintas, ¿sí? De acuerdo a las zonas donde estemos trabajando, de acuerdo a la temperatura media anual. Va a ser diferente de acuerdo a esa temperatura. Pero también va a ser diferente a una línea subterránea, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa línea subterránea vamos a tener una temperatura media anual del terreno, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una tabla, ¿sí? Donde tenemos los factores, ¿sí? Para corregir, siempre corregimos el valor de corriente que nos especificó el fabricante. El fabricante hizo su ensayo para una determinada temperatura, para 40 grados, ¿sí? Y en determinadas condiciones. Cuando nosotros cambiamos esas condiciones, el mismo fabricante nos da
factores y dicen, bueno, el valor que ustedes tenían para la línea con una temperatura media anual de 40, si la van a hacer una línea subterránea con un terreno de temperatura de 35 grados, tienen un factor de 0,87. ¿Y qué significa ese factor de 0,87? Lo que me está diciendo el fabricante, lo que me dice el fabricante es que ese factor de 0,87 es cómo se ve disminuida la capacidad de corriente que él había efectuado para las condiciones de temperatura de 40 grados, línea aérea, ¿sí? Entonces, quiere decir que la capacidad de corriente admisible que nosotros habíamos visto en el catálogo de 84 amperes no me alcanza para resolver esto, no me alcanza. Yo tengo que buscar más información, o las tablas que están acá que vamos a suministrar en la cátedra, y si estoy en mi vida profesional tengo que buscar más información y ver el fabricante que declare qué factores, cómo se vería afectado ese conductor si no está en las condiciones que dice el catálogo, que están expresados. Entonces, seguramente en otra parte del catálogo, en otra parte del folleto técnico, va a aparecer esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? El factor de corrección, ¿sí? Y va a aparecer una tabla, en este caso los apuntes, la tabla 10, seguramente en el fabricante va a estar en una determinada posición del catálogo, pero es importante que nosotros sepamos que no podemos usar esos 84 amperes. Tenemos que utilizar este factor, ¿sí? Este factor es 0,87. ¿Y qué significa? Que mi corriente, la corriente que teníamos declarada para esas condiciones, es 0,87 de ese valor, ¿sí? Es el 87% de ese valor. Quiere decir que la capacidad de corriente va a quedar en 73,8 amperes. Entonces, acá tenemos solucionado el problema desde el punto de vista de la caída de tensión. Alguien me puede decir, pero acá estamos en problema porque a usted le dio 10,9 y va a utilizar una sección de 10. Bien, si me dicen eso, está bien. Y entonces yo tendría que justificar, yo tendría que hacer un cálculo y decirles, bueno, voy a hacer la verificación de la caída de tensión con una sección de 10,9, con una sección de 10, perdón, con una sección de 10. Voy a ver qué caída tengo. Y bueno, eso queda una tareita para ustedes. Pueden ver si tenemos 5,59 voltios, ¿sí? O 5,6 voltios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular delta U, es decir, este delta U lo llevamos acá y la sección la colocamos acá y esa sección le colocamos 10. A nosotros por cálculo nos había dado 10,9 milímetros cuadrados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si alguien tiene la calculadora a mano, y de paso así yo no hablo tanto, hagan el calculito y me dicen cuánto me daría la caída de tensión si yo utilizo los 10,9, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que poner? Delta U igual, 2 ρ, bueno, 2 por 1 sobre 56, 55, ¿sí? Y acá abajo poner la sección de 10 en lugar de los 10,9. 5,98. 5,98, ¿sí? Entonces yo debería justificarlo, debería decirles a ustedes, yo haber hecho ese cálculo, y decirle, mire, vamos a utilizar por una cuestión económica, ¿sí? Vamos a utilizar los 10 milímetros, vamos a utilizar 10 milímetros, donde la caída de tensión no va a ser 5,5, va a ser 5,98. ¿Se entiende esto? Si alguien hubiera pasado a una sección mayor, y estrictamente no está mal, no está mal. ¿Por qué? Porque tomó como fijo esos 5,5, no más de 5,5. Yo también les podría decir, si yo tuviera un requerimiento especial, no, yo necesito 5,5, no 5,9 de caída. ¿Se entiende cómo es esto? Siempre es una solución técnico-económica, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa con, ya sabemos que estamos fuera, estamos en 5,9. Vamos a usar 10, pero estamos en 5,9. Adoptamos, acá cuando ponemos adoptamos, esto, acá
más allá de los números, ¿sí? Acá adoptamos, hay que justificarlo. Hay que justificarlo, ¿sí? Adoptamos 10 milímetros cuadrados con una corriente admisible de 84 amperes y vamos a tener una caída de 5,9, 5,92, no sé cuánto me dijeron que les había dado, ¿sí? Es decir, no estamos en 5,5. ¿Está? Bien. Esto lo pueden aclarar ustedes tienen que hacer los ejercicios y pueden aclararlo, pero no por una cuestión de la cátedra, no por una cuestión de que si yo voy a revisar la carpeta, que no creo que sea así, o si alguna vez rinden presencialmente, tienen que llevar la carpeta de ejercicio, no es por una cuestión de cargarlos con una tarea, no, es para que a ustedes les sirva para saber, para ver por qué se toman algunas decisiones, no porque se los voy a pedir. Si ustedes quieren, lo anotan, ¿no? Por ahí es bueno. Bueno, entonces seguimos. Esta corriente, con el factor que tenemos dado por el fabricante, es 73,8. Entonces ahora vamos a ir al lado de la corriente. Tenemos que ver cuál es la corriente que nosotros tenemos en nuestra red. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular. Nosotros sabemos que potencia es el producto de la tensión por corriente, estamos en continua. Entonces, la corriente máxima va a ser la potencia dividido la tensión. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Volvemos a ver nuestra carga, volvemos a ver nuestra potencia instalada. ¿Sí? Nosotros tenemos 40, 70, 80, 90, tenemos 100 lámparas, 100 lámparas, vamos a tener 100 lámparas de 55 vatios, ¿sí? Entonces son 100 lámparas de 55 vatios y tenemos una tensión de 220 voltios, ¿sí? Fíjense, estamos acá donde calculamos la corriente. Son 100 lámparas de 55 vatios. Esta sería nuestra potencia instalada a una tensión de 220 voltios, tenemos una corriente de 25 amperes. ¿Qué pasa con esos 25 amperes con la corriente máxima que soportaba el conductor? Fíjense que estamos bastante alejados. El conductor soporta hasta 74 amperes prácticamente, 73 amperes prácticamente, ¿sí? Y yo voy a trabajar con 25 amperes, ¿sí? Esto también refuerza mi postura de haber adoptado 10 milímetros cuadrados. Es decir, yo acá no cumplí con el requerimiento de tensión, ¿sí? Porque según lo que calculamos, era una tensión de 5,9. Y si nosotros vemos el enunciado, nosotros tenemos que una caída de tensión, esperen que vamos a limpiar un poquito la pantalla, fíjense que puede admitirse una caída de tensión, puede admitirse un 2,5%. Quiere decir que ese 2,5 era 5,5 voltios. Entonces, estrictamente no estoy cumpliendo con el requerimiento de caída de tensión, no estoy cumpliendo, estoy en 5,9, pero fíjense que estoy muy tranquilo desde el punto de vista de la corriente. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente de 25 amperes, vamos a trabajar con una corriente de 25 amperes, y la corriente que puede manejar ese conductor es 73 amperes. Entonces, acá estamos bien desde el punto de vista de la corriente. Y también es interesante ver que nosotros vamos tomando decisiones y en algunos casos esos límites podemos flexibilizarlos, ¿sí? Si ustedes están haciendo el cálculo y supónganse que ustedes ya saben que acá no va a haber ningún problema, ustedes como ingenieros saben que no va a haber ningún problema entre 5,5 y 5,9, bueno, avanzan con ese cálculo. Pero no debería ser una metodología de trabajo
para todo, ¿no? No debería ser una metodología de trabajo. Nosotros siempre deberíamos ajustarnos a normas, ¿sí? Deberíamos ajustarnos a normas. Y una especificación técnica es una norma que el proveedor debe cumplirla, ¿sí? Y si nos salimos, si estamos en condiciones favorables, bien, pero si nos salimos de esos límites, siempre tenemos que justificarlo, siempre tenemos que consultar, siempre tenemos que acordar con la otra parte. Vuelvo a repetir, no es para el caso de este ejercicio, no es para el caso de una línea, no es para el caso donde nuestro cliente a lo mejor es el propietario de una vivienda, que no, pero sí cuando cuando hacemos equipos importantes, cuando tenemos que verificar y tenemos que cumplir con las especificaciones técnicas. Tenemos que trabajar siempre bajo normas, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer un ensayo, lamentablemente no tenemos la posibilidad ahora de trabajar en el laboratorio, pero hay ensayos que se hacen, todos los ensayos deben estar, cuando uno está en un ámbito laboral, no en el ámbito de la universidad, tienen que estar bajo normas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo va a estar bien, todo va a funcionar hasta que tengamos un problema, ¿sí? Y ahí es donde empieza a aparecer y empieza a tener mucha importancia todos los protocolos de ensayo, si se cumplió con lo que pidió la norma, si los valores obtenidos se verificaron, aparecen un montón de cosas que uno cuando está trabajando tiene que ir haciéndolas. Supóngase, hay un cálculo de una turbina y el requerimiento era tanta cavitación o tanto daño por cavitación en tanto tiempo. Y nosotros diseñamos y tenemos un poco mayor. Y después con el tiempo esa turbina sale de servicio y es mucho dinero, entonces ahí uno va para atrás, ¿cómo? Pero acá no se cumplió esto. Y ahí empiezan los problemas. Vuelvo a repetir, no es para este ejercicio, pero es una visión que tenemos que tener, que tienen que tener ustedes ingenieros, tienen que tener esa visión, ¿sí? Tienen muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, dicen que los ingenieros somos muy cuadrados, que estamos siempre, pero es que tenemos que ser así, tenemos que ser así. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a cómo, si tenemos que hacer un ensayo, tenemos que tomar todos los requerimientos de la norma, temperatura, humedad, iluminación, todo lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque esos valores van a ser fundamentales. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? Que a lo mejor en ese momento ese valor para nosotros es un número, pero después para la persona que va a construir o que va a hacer un cálculo, ese número es fundamental, ¿sí? Acá para nosotros, si nos ponemos a ver, es un numerito que es 25. Ese numerito no dice nada, pero ojo, que eso es corriente, va a hablar de la sección, va a hablar de la seguridad de esa línea, ¿sí? Entonces ese es el concepto que tenemos que tener como ingenieros. Bien, entonces se entendió que nosotros cuando hablamos de líneas tenemos dos problemas. Tenemos por un lado la corriente, que como vemos acá no es un problema, la corriente estamos bien, pero tenemos la caída de tensión, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener cuidado. Este problema se va a agudizar mientras más longitudes tengan las líneas, ¿sí? Si nosotros estamos en un transformador de distribución, nosotros tenemos que colocar un transformador de distribución para un barrio y tenemos que tener cuidado porque a lo mejor la última casa, la casa más alejada al transformador de distribución, y ahí va a tener problemas con la tensión. Ahí va a tener caídas que a lo mejor son importantes y pueden dañar los equipos de esa vivienda o de esa industria, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, que por un lado la corriente, ¿sí? Y por otro lado las caídas. ¿Dónde tengo que preocuparme? Líneas largas, voy a tener problemas de caída seguro, ¿sí? Y cuando estamos hablando de tramos pequeños, y ahí va a ser importante, siempre es importante, pero ahí a lo mejor nuestro problema principal es la corriente. Fíjense que acá nuestro problema principal no fue la corriente. Estamos con 73 contra 25. Entonces, la I admisible es mayor, mucho mayor que la I máxima, quiere decir que verifica. Bueno, volvemos a hacer lo mismo para la sección de aluminio, ¿sí? Donde
también ustedes van a encontrar la relación que hay entre una sección de cobre y una sección de aluminio. Esto se lo va a explicar el ingeniero Fara en la parte teórica. Ustedes van a encontrar la relación que hay. Entonces, estamos con una sección de aluminio de 16,9. Acá estamos en la misma situación, adoptamos 16. Deberíamos verificar qué pasa con la caída en lugar de esos 16,9, utilizando 16. Ya que están, pueden hacerlo, a ver qué pasa, porque acá vuelvo a tomar decisiones. Sí que me tienen que influir de alguna forma, porque a mí el cálculo me dio 16,9. Perfecto. Fui a la tabla y resulta que hay 16, pero de 16 pasó a 25 el conductor. No hay una medida 17, no hay 18. De 16 me pasó a 25, supongamos. ¿Sí? Es probable que tengan 20, pero vamos a ser más extremistas. De 16 pasó a 25. Quiere decir que va a estar muy sobredimensionado. Entonces yo adopto 16. Pero acá yo tengo que responder, yo tendría que saber qué pasa cuando adopto 16 en lugar de 16,9. Entonces ahora ustedes me podrían decir qué va a pasar si adopto los 16 en lugar de los 16,9. Tenemos que hacer lo mismo que recién y calcular el delta U. ¿Cuánto tendríamos? A ver si alguien lo puede hacer. Puede ser 5,81. Puede ser, sí, si está acá Creo la que calculadora, sí, Exacto. si les da eso. Bueno, entonces fíjense que nos pasamos de los 5,5. ¿Sí? Entonces se adopta, yo creo que para redondearlo esto y para que a ustedes les quede como información, se adopta 16 milímetros cuadrados con una caída de 5,81 voltios que consideramos que en este caso no sería problema, ya que si adoptamos la próxima sección es 25 y estaríamos sobredimensionando mucho la línea. Pero lo dejamos aclarado, ¿sí? Eso sería bueno que en algún examen, si tienen algún examen, lo podemos aclarar, ¿sí? Lo podemos aclarar porque es importante. A mí me dio 16,9 y adopté 16. Y esto me trajo como consecuencia que la caída no fue de 5,5, fue 5,8. Bien, entonces tenemos que ahora ver el tema de las corrientes. Vamos a vamos a sacar y vamos a ver la corriente. Dijimos que la corriente, siempre que trabajamos en aluminio, es el 80% de la corriente del cobre. Esto también es importante que lo incorporen. Generalmente, o yo le diría que los catálogos, las hojas técnicas de los fabricantes van a estar para conductores de cobre. Si es aluminio, es el 80% de ese valor, ¿sí? Entonces, por catálogo, los 16 milímetros cuadrados de sección tenían una capacidad de corriente de 112 amperes. Tenemos 0, el 80% serían 89,6. Pero ahora tenemos que hacer otra corrección. Recuerden que estamos hablando de una instalación subterránea, para eso volvemos a la tabla 10, que ya lo habíamos visto, tabla 10, para 35 grados, ahí en esa tabla tienen las distintas temperaturas, los distintos factores que tenemos que utilizar, ¿sí? Dijimos que era 0,87, quiere decir que a los 89,6 tenemos el 87% y nos da una capacidad de corriente, de 77,95 amperes. 77,95 amperes. Fíjense que ahora estamos con una sección de 16 milímetros cuadrados. Acá es importante que ya lo pueden ver acá en números. Ustedes, si trabajan con cobre, estábamos en una sección de 10 milímetros. Si nosotros estábamos trabajando en cobre, teníamos una sección de 10 milímetros, ¿sí? Lo tenemos acá, 10 milímetros cuadrados. Fíjense qué pasa si trabajan en aluminio. Estamos con 16 milímetros cuadrados, ¿sí? Desde el punto de vista de la corriente, fíjense que esos 16 milímetros cuadrados manejarían 77,95 amperes,
subterráneo, y estos 10 milímetros cuadrados manejarían 73 amperes. En ambas secciones, tanto en los 10 milímetros, como en los 16 milímetros cuadrados, nosotros no estamos cumpliendo con los requerimientos de la caída de tensión, que habíamos hablado de un 2,5%, de 5,5 voltios, no estaríamos cumpliendo. Pero si vamos a una sección mayor, estaríamos sobredimensionando mucho el conductor. Bueno. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Tienen alguna duda? Yo sé que acá sería interesante que ustedes tuvieran impresas las tablas. No vamos a avanzar mucho, así no generamos un desfasaje grande y de paso ustedes empiezan a entender un poquito más. No vamos a avanzar, así que si tienen alguna duda, para no ir avanzando tanto, recuerden de pedirle al ingeniero Fara las tablas, o que les diga en qué parte en dónde están esas tablas, y la próxima clase con el ingeniero Corbacho ya dispongan. Sería bueno si tienen, si pueden imprimirlas, o bueno, que tengan ahí a mano las tablas, de forma tal de ir siguiendo el ejercicio, de ir siguiendo la explicación. Así después les queda bien claro y no tienen ningún problema en ningún momento cuando van a rendir. Es un tema muy sencillo, pero hay cositas que hay que tenerlas en cuenta. A veces yo he visto exámenes donde, por ejemplo, el aluminio, cuando trabajan con la sección de aluminio, se olvidan de que que es el 80% de la sección de cobre, o pequeñas cosas que hacen que el ejercicio esté mal directamente, ¿no? Que esté mal hecho el cálculo, ¿sí? Entonces, sería bueno que tengan las tablas. Yo lamentablemente no tengo acá en esta máquina para ponerlas en pantalla, ¿sí? Bueno, veamos el ejercicio 3. Está resuelto, pero lo tienen resuelto directamente. Bueno, tenemos una línea aérea. O sea, todos estos datos son importantes, ¿sí? Por ejemplo, una línea aérea. A mí ya me está diciendo algo, o una línea subterránea, ¿sí? Son datos que yo tengo que tener en cuenta. Una línea aérea, ¿sí? Representada en la figura, están dadas en vatios, ¿sí? O sea, que las cargas, la potencia, está dada la potencia en vatios. La tensión es de 110 voltios. La caída relativa de tensión no debe exceder el 4%, ¿sí? A ver, cuando hablamos de la caída de tensión, sí, nosotros, el que va a tener problema, va a ser el último de la línea, ¿sí? Es el que, supónganse en el caso de recién, que nosotros hablamos de 5,9, el usuario del final de la línea es el que va a tener mayor caída de tensión. Eso hace también que ustedes tomen decisiones, de decir, bueno, es un solo usuario donde va a tener un poquito más de caída de tensión, ¿sí? No va a tener problema los que están cerca. El final de la línea, el último usuario, va a tener 5,9, como en el ejercicio que vimos recién, ¿sí? Entonces, acá tenemos la caída relativa de tensión, no debe exceder el 4%, ¿sí? El material de la línea es cobre, y la temperatura media anual, fíjense que acá nos da otro dato, media anual de 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿con qué sección debe construirse la línea? Y acá tenemos la línea. Fíjense que tenemos la potencia, 500 vatios, 2300, 750, 1290, y la longitud de la línea, ¿sí? El último usuario, que está acá a 900 vatios, no debería tener una caída de tensión del 4%, que vemos cuánto da esa caída de tensión. Esa caída de tensión del 4% nos da un valor de 4,4 voltios, es decir, en voltios. Este último consumidor como máximo debería tener una caída de 4,4, es decir, que este señor debería recibir como máximo 110
menos 4,4 voltios, ¿sí? Es decir, 110 menos 4, supongamos, debería recibir 106 voltios, 102 voltios, 6, ¿sí? Debería recibir, no menos de esa tensión. Bueno, y acá lo resolvemos, ¿sí? Los momentos eléctricos, los brazos de palanca, la potencia por la longitud, los 500 por la longitud que tenemos, ¿sí? 500 por 30, los 2300 tenemos 30 y 35, ¿sí? Serían 65 metros, los 750 por 110 metros, 1200, 155 metros, es decir, vamos, y después por último los 900 por la longitud total de la línea, ¿sí? Que tenemos los valores acá hay un error, fíjense que tenemos la longitud, teníamos acá 155, tengan cuidado acá, acá se los muestro, que acá estoy viendo, fíjense, en esta fórmula, ¿sí? Nosotros tenemos los 500, ¿sí? Por 30 metros, que sería esto, ¿verdad? Después tenemos 2300 por 65 metros, que sería esto. Después tenemos 750 por 110 metros, ¿sí? Después tendríamos 1200 por 155 metros. Y tendríamos 900 por 175 metros. Quiere decir que nosotros acá está mal, ¿sí? Acá hay un pequeño error. Ahí tienen un pequeño error, ¿sí? Un error. No hay errores pequeños, es un error, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué valor tendríamos que tener nosotros acá? Y serían los 155 más 20, es decir, 170 metros. Entonces acá tendrían que verificar. Igual la cuenta está bien sacada. Bien. Sí, Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les iba a pedir, que verificaran el valor de la cuenta. Entonces, ese es un error de tipeo. Acá corríjanlo, por favor. En lugar de 900, serían 175 metros. Los 155 más los 20 más. El valor está bien, así que nos quedamos tranquilos que el valor está bien. Si no estábamos en un problema, está todo mal. Bueno, ese es solamente el error que tenemos. Es un error cuando se ha pasado. El valor está bien. Así que bueno. Tenemos la sumatoria de esos brazos de palanca y hacemos el cálculo de la sección en cobre, ¿sí? La sección en cobre, 2ρ delta U por delta U, y la sumatoria, y nos da un valor, que acá tenemos este valor, que es en vatios, ¿sí? Vatios por metro. El valor que tenemos, 590.500, multiplicamos por 2 por ρ, dividido la tensión y los 4,4 voltios, ¿sí? Reemplazamos, y nos da una sección de 43,6. Fíjense que acá ya no vamos a tener problema porque no nos hemos ido a una sección menor, acá hemos ido a 50 milímetros cuadrados. Nos fuimos directamente, entonces quiere decir que no vamos a tener problema desde el punto de vista de la caída de tensión. Pero ahora veamos qué pasa con las corrientes, ¿sí? Nosotros tenemos la corriente admisible, ¿sí? La corriente admisible es 142 amperes, pero acá tenemos que tener en cuenta que estamos con una línea a 30 grados. Yo les había comentado que los valores de los catálogos están hechos para una temperatura de 40. Si la temperatura es menor, el conductor va a poder manejar más corriente.
si la temperatura es mayor, el conductor va a manejar menos corriente. Y fíjense que acá está sucediendo eso. Es una temperatura menor, y fíjense que nuestro factor que nos especifica el fabricante, fíjense que es un 17% más. A ese valor de 142 amperes, le tengo que sumar un 17% más, es 1,17, quiere decir que yo tengo 166 amperes. Y el catálogo me decía 142. ¿Por qué fue 166? Porque cuando se hace el ensayo, cuando se hace la especificación, era a 40 grados. Pero si la temperatura es menor, tengo mayor capacidad de corriente. Por eso el factor de 1,17, ¿sí? El factor de corrección por temperatura está acá, es 1,17, que también sale de tablas, Y ahora tenemos que calcular la corriente. Vamos a calcular la corriente. Para eso tenemos que saber cuál es la potencia instalada. ¿Y cuál es la potencia instalada? Nosotros tenemos que la potencia instalada va a ser la suma de todas las potencias que tenemos. Y eso nos da 5.650 vatios. Dividido la tensión, que son 110 voltios, nos da una corriente de 51,4 amperes. Y fíjense que nuestro conductor soportaba 166 amperes. Quiere decir que el conductor seleccionado, ¿sí?, de sección 50 milímetros cuadrados, va a verificar, ¿sí?, va a cumplir los requerimientos de tensión sin ningún problema. ¿Por qué va a cumplirlo? Porque fíjense que nosotros teníamos 43,6 y nos fuimos a 50. Quiere decir que vamos a estar por debajo de ese 4%. No estamos en las situaciones de los ejercicios que vimos recién, donde estábamos con valores que superaban los valores de requerimiento. Acá vamos a estar muy, muy bien, vamos a estar sobrados desde el punto de vista de la tensión, no vamos a tener ningún problema, y tampoco vamos a tener ningún problema desde el punto de vista de las corrientes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una corriente máxima del circuito de 51 amperes, y la corriente que puede manejar este conductor es de 166 amperes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? Ya vamos a dejarlo acá, vamos a aprovechar estos 2 minutitos hasta que empiece el ingeniero Fara, y ya continúan con las clases de teoría. Pregúntenle al ingeniero Fara por las tablas, ¿sí? Si no las ha dejado, él les va a decir dónde están, seguro que para tenerlas ya para seguir con el ingeniero Corbacho con el desarrollo de los ejercicios de gabinete, ¿sí? Con el desarrollo de los ejercicios de gabinete, ¿sí? Entonces, bueno, ya está el ingeniero Fara, ¿sí? Lo tenemos al ingeniero Fara en la reunión, así que bueno, él ahora va a continuar con la clase de teoría. Buenos días, ingeniero. Se ha incorporado a la reunión, ingeniero. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, ingeniero? Bien, bien, aquí estamos. Estamos ansiosos, lo estábamos esperando. Bueno, aquí estoy. Bueno, muy bien. Bueno, ingeniero, le hago una consulta. Las tablas con los distintos valores de catálogo de fabricante para el tema de líneas, ¿están disponibles? ¿Están subidas? Deberían estar, si no las subo, no hay problema. Bueno, Pero sí, porque ahí no la tenían los chicos, así que bueno, a ver si están. Así que bueno, para seguir avanzando con los ejercicios. Bueno. A ver, ahora ahí estoy abriendo estoy en la página. Ajá.
Pero sí, las tengo. Se las puedo subir si no, pero acá me estoy fijando. Bueno. No, a ver, esperen un segundo. ¿En qué parte las han buscado? Porque capaz que las han buscado. En los apuntes lo buscamos y en el PowerPoint, pero no Y en acá. el práctico. Ahí no. No. No, tampoco, No, profe. en el práctico tampoco. Bueno, no, entonces se me puede haber pasado, sí, pero acá se las paso. Ya la estoy subiendo. Bueno, Eh, bueno. Ajá, en los prácticos no se han fijado, ¿no? Yo no las vi, no sé si no están. Yo no las vi. Bueno, sí, acá las tengo, así que ya se las subo. Bueno. Ahora empiezo la clase y en el recreo se la subo o ahora, en el momento. Sí, no hay problema, no hay apuro, es para que ya las tengan para la próxima clase con el ingeniero Corbacho, así que no Sí, se da sí, problema, ingeniero. No las no tengo, así habría que ya problema. anexo tabla. No sé por qué, bueno, Bueno, las anexo, entonces, sí, ¿quieren que se las... no las necesitan ahora, sí, para la próxima clase ya les dije que a los chicos que tuvieran las tablas, así que bueno, ahora no hay problema. la anexo ahora a donde dice trabajo práctico de gabinete? En el de líneas, ahí se lo resuelvo, se lo adjunto. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, que pasen buenos días, que tengan buen fin de semana y los dejo con el ingeniero Fara. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Nos ingeniero. vemos, profe. Adiós. Chao, Chao. Bien, gracias por la atención y nos vemos la próxima clase.